Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mocía y bienvenidos a mi canal Sabiduría Espiritual. El día de hoy tenemos una gran invitada que nos va a estar acompañando, nos va a estar hablando de temas muy interesantes y sobre todo sobre el tema extraterrestre. Aquí tenemos a nuestra amiga Sandra. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida al canal de Sabiduría Espiritual. Todo bien, querido Jesús. Muchas gracias por invitarme a tu canal. Yo feliz de estar aquí el día de hoy con tu comunidad y platicar de estos temas que a mí me encantan y me apasionan. Muchas gracias, amiga, por haberme aceptado esta invitación y pues vamos a entrar de lleno con el tema. Me gustaría que pudieras hablarnos un poquito acerca de ti. ¿Quién es Sandra Saldívar? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Háblanos un poquito de ti para que la comunidad de Sabiduría Espiritual vaya conociéndote un poquito. Sí, con gusto. Bueno, fíjate que yo soy una persona que vive en México, soy mexicana y que ha pasado por un despertar de conciencia. Yo me adentro en todo este tema porque en mí surgió más o menos a mis 29 años un despertar de conciencia debido a que leí un libro que es el de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros, y entonces me empecé a cuestionar qué estaba pasando, porque yo estaba leyendo cosas que no sabía que existían. Yo vengo de un contexto y una infancia y adolescencia de una escuela del Opus Dei muy católica, entonces a mí se me enseñó que la espiritual venía pues ligada a la religión. Y entonces cuando yo empiezo a leer todo esto, a mis 29 años, evidentemente también estaban pasando ciertas situaciones en mi vida que me orillan a pues, replantearme de qué trata esta realidad y empieza mi cuestionamiento interno. Y a la par yo pues empecé a ir a terapia psicológica. Entonces empecé a sanar todo lo que era mi infancia, mi adolescencia y pues mi adultez, ¿no? Yo trabajaba, tengo una primera licenciatura que es diseño industrial y yo estaba muy a gusto en mi trabajo y demás, pero pues empezó esta sanación interna y empecé a ver que la psicología era una excelente herramienta de autoconocimiento y pues de ahí, cuando terminó digamos, esta ayuda para sanar varias cosas también relacionadas con mi papá que había fallecido y que yo venía cargando. Después se me dio la oportunidad de adentrarme más a profundidad a temas espirituales, a terapias espirituales que tienen que ver con geometría sagrada, con, digamos, maestros como Drúmbalo Melquisedec, entre otros, y entonces ahí fue un poco donde empecé a entender pues que había una espiritualidad mucho más profunda que pues, lo que yo había aprendido en la infancia dentro de una religión. Entonces ahí fue cuando pues empecé a explorar más a detalle y empecé a ver que existían muchas herramientas de autoconocimiento como la numerología, la astrología, el tarot, el Solkin, la cábala, y las empecé a estudiar. Entonces yo iba poco a poco pues adentrándome, una te lleva a otra, una te lleva a otra y así estuve aproximadamente 2 años de mi vida haciendo de mucho trabajo interno, mucho trabajo de autoconocimiento y pues poco a poco fui entendiendo también mi fecha de nacimiento. Entonces yo me metí a estudiar en numerología, esa fue la herramienta que más yo decidí adquirir porque es un mundo. O sea, meterte a cada una de las herramientas es verdaderamente un mundo, no es de que en un curso de un fin de semana. Entonces yo dije, bueno, es demasiada información, yo voy a profundizar en la numerología. Entonces ahí fue cuando empecé a tomar un diplomado de 1 año y medio y empecé a estudiarme a través de la numerología y cada vez yo veía que mi fecha de nacimiento iba dirigida a explorar temas tanto espirituales, pero también relacionadas con el tema extraterrestre. Yo en ese entonces lo veía como tema extraterrestre, pero pues yo era sumamente ignorante en el tema extraterrestre y aparte me daba pánico, porque pues
yo lo único que sabía de extraterrestres eran todas las películas de Hollywood que nos ponen, ¿no? Entonces, pues yo decía, ¿qué? No, o sea, me da muchísimo miedo. Pero si voy encaminada hacia allá y ya me estoy dando cuenta de que esto en algún punto de mi vida lo voy a tener que explotar, pues se me tiene que quitar el miedo. Entonces me metí a una terapia donde un investigador, eran 8 sesiones, un investigador me acompañaba sesión por sesión, semana tras semana, explicándome los diferentes tipos de contacto. Y ahí fue cuando yo empecé a entender un poquito más de esto. Evidentemente, a medida de que uno va también cultivándose en estos temas, pues se te empieza a quitar el miedo porque lo empiezas a entender. O sea, nuestro miedo viene de las cosas que desconocemos. Uh-huh. Entonces, terminado ese periodo, que aparte, a medida de que yo iba profundizando en los tipos de contacto, se me iban, digamos que, presentando. Aparte, yo los iba poniendo en práctica y se iba, o sea, yo iba viviéndolos. Ajá. Entonces, esto para mí era pues, una locura, pero una locura acompañada y una locura también, digamos, donde yo leía, o sea, donde yo veía que había más personas pasando por esto, investigadores compartiendo el conocimiento, chalala. Entonces, digamos que era una locura guiada, ¿no? Entonces yo decía, no, pues es que entonces aquí hay más de dónde rascar, ¿no? Y entonces yo empecé a rascarle más y dije, yo creo que me voy a tener que meter a estudiar psicología, porque esto tiene todo que ver. Y entonces me metí a estudiar psicología. Yo termino la licenciatura en 4 meses y pues al día de hoy, pues yo divulgo este tema que la psicología, la espiritualidad y la realidad extraterrestre o multidimensional, ¿no? Porque yo cada vez, a medida de que voy profundizando en la investigación, pues me doy cuenta que esto también tiene que ver con diferentes dimensiones, diferentes, digamos, líneas del tiempo. O sea, ya es un tema que es mucho más profundo, ¿no? Y bueno, también cabe mencionar que yo tuve hace un año la oportunidad de establecer contacto directo consciente. Entonces ahí fue cuando yo ya dije, esto ya es real. O sea, ya fuera de que, ok, sí veo las luces, ok, sí me ha pasado esto y el sueño, y entonces yo iba así como atando todos los cabos, haciendo toda esta conexión, pues ya se me dio la oportunidad de establecer el contacto consciente directo, y entonces fue que yo solté mi trabajo y yo solté lo que yo llamo la Matrix para ya adentrarme full time con todo a divulgar pues esta realidad, ¿no? Para mí ya es una realidad, o sea, ya yo establezco un contacto y bueno, es pues muy profundo, pero bueno, al día de hoy pues lo sigo manteniendo. Hasta el día de hoy es en donde estoy, pero actualmente tengo una comunidad se llama la Comunidad Cósmica. Tenemos canal tanto en YouTube como en TikTok, como en Instagram, Facebook, y pues yo acompaño a las personas que ya están interactuando con estas otras realidades y que pues no tienen con quién tanto hablarlo porque se sienten juzgados o no han salido del closet espiritual o viven cosas paranormales y no saben por qué, ¿no? Piensan que se están volviendo locos, pero no es así. Y también que no tienen tal vez el entendimiento o el acompañamiento. Bueno, entonces yo a eso me dirijo, ¿no? A hacer ser facilitadora para el proceso de cada quien, que es exclusivo y único. Muy bien, Sandra, pues casi nos diste todo el contenido de lo que tú haces. Por ahí me llamaron la atención varias palabras. La primera de ellas es la numerología. ¿Qué es la numerología? ¿Es una ciencia? ¿Es una práctica espiritual? ¿Qué podemos encontrar o qué podemos conocer a través de la numerología? Bueno, la numerología es el estudio de las frecuencias numéricas. Digamos que absolutamente
todo en nuestro alrededor tiene una frecuencia y una información. Como tal, no es una ciencia avalada, pero pues es una ciencia oculta, porque tiene muchísimo, tanto metodología como estructura, y que se viene estudiando desde la antigüedad. O sea, de Pitágoras, digamos, es el primero que habló sobre esto. Y que ya le dio forma y que compartió el conocimiento diciendo que ya era numerología, y que él tenía sus alumnos a quien les explicaba el significado de cada número. Pero más allá de que el significado, más allá de que cada número tenga un significado, en realidad tiene una frecuencia. Y entonces, si nosotros empezamos a hacer un proceso de autoconocimiento y nos empezamos a estudiar a través de nuestra fecha de nacimiento, la numerología es una buena herramienta para que nosotros sepamos qué es lo que estamos haciendo aquí. Cada quien tiene una misión de vida, cada quien tiene diferentes aprendizajes que viene a cursar, digamos, a esta escuela, cada quien tiene un don también que compartir, y todos venimos a hacer un servicio para la humanidad. Entonces, todo eso viene en tu fecha de nacimiento. También hay ciclos pues que inician, que terminan, y a medida de que nosotros seamos conscientes y más conscientes de qué es lo que venimos a hacer aquí cada uno de nosotros, pues entonces lo podemos aplicar. Si no, vivimos en automático, perdidos y desconectados, y no sabemos ni qué estamos haciendo aquí, no sabemos ni por qué, ni para qué, ni quiénes somos, no sabemos ni qué pasa a la hora que trascendemos, ¿no? No tenemos ni idea, porque vivimos en el automático, en el día a día, literalmente en la Matrix. No hay cuestionamiento. Entonces, a medida de que nosotros nos interesemos en pues, saber quiénes somos, qué estoy haciendo aquí, cuál es mi propósito y demás, estas herramientas son muy útiles, como la numerología, la astrología, y hay muchas. Entonces, bueno, eso es la numerología, el estudio de la información que trae cada número, y tanto en tu fecha de nacimiento como tu nombre también va a tener una frecuencia vibratoria. Y si vamos entendiendo que absolutamente todo es energía y todo tiene una frecuencia, entonces ahí vamos a empezarnos a alinear y a sacar información de acuerdo a nuestros números. Wow, qué interesante. Por ahí, antes de irnos introduciendo en otro tema, me gustaría que nos dijeras qué es para ti el despertar espiritual. Bueno, para mí el despertar espiritual es ya cuando empieza a haber un cuestionamiento de esto que te estoy diciendo, de quién soy, para qué estoy aquí, y también ese es el inicio de esta búsqueda. Y a medida de que vamos buscando, encontrando nuestras propias respuestas, pues entonces empieza a haber una conciencia más amplia y nos damos cuenta de cosas que antes no veíamos. Entonces vamos conectando también con nuestra espiritualidad. La espiritualidad fuera de la religión es el poder conectar con nosotros mismos, con nuestra esencia. Esa es la espiritualidad, la conexión interna. Entonces, el despertar espiritual es cuando yo ya empiezo a hacerme responsable de mi existencia y empiezo a hacerme responsable de mi conexión interna, del poder estar conmigo, del poder gustarme, del poder estar a solas conmigo, el poder cuidarme, el poder amarme, el poder atenderme, el poder protegerme. O sea, todo eso es todo un trabajo interno para caerme bien y poder poco a poco estar también autoobservándome. A medida que yo voy incrementando conciencia, entonces me convierto en mi propio observador. Y esa es a lo que yo llamaría el despertar espiritual. Muy bien.
Sí, fíjate que estaba recordando cuando yo estaba pasando por esa etapa. Tenía muchos problemas económicos, tenía muchos problemas con mi esposa. Yo pertenecía a una iglesia que es Santos de los Últimos Días, se le conoce como los Mormones. Tuve problemas ahí, de liderazgo. Fui pastor de ahí, de esa iglesia, o obispo, para la gente que tal vez aún continúa yendo. Viene siendo el obispo. Y me causó tanto conflicto de no entender que había enseñanzas que ya no me cuadraban, que había enseñanzas que pues no sentía que realmente estuviera haciendo un bien a otras personas. No me sentía a gusto con estas enseñanzas y tomé la decisión de quitarme la vida. En ese proceso de quitarme la vida, esta palabra, bueno, antes de continuar, esa palabra del despertar espiritual no se habla en las iglesias. Esa palabra es desconocida para la gente que asiste a alguna organización religiosa. No le hablan acerca de estas palabras del despertar espiritual o despertar de conciencia o la noche oscura del alma. Y recuerdo que antes de tomar esa decisión difícil, yo escuché una voz en mi cabeza que me decía, dame una oportunidad. No entendí, no supe de dónde venía esa voz, no entendí ni siquiera la frase, o sea, no tiene ni sentido a quién darle una oportunidad. Recuerdo que esa noche, lo que se me ocurrió fue abrir la computadora, abrir una página de Google y escribir todo lo que sentía, que no me sentía a gusto con mi vida, no me gustaba mi matrimonio, trataba mal a mis hijos y a mi esposa, no me gustaba el trabajo que tenía o que tengo en ese momento. Lo escribí, todos esos sentimientos negativos los escribí en Google, le di enter y me apareció esa palabra, el despertar espiritual. Y bueno, junto con esto, ya para pasar a otro tema, había un número que yo empecé a ver que sobresalía de todos los números. Si yo volteaba a ver, por ejemplo, si iba caminando y volteaba a ver una casa, el número que siempre veía era el número 3. Si volteaba a ver las placas del carro, me encontraba con el número 3. El número 3, si lo veía en un número de teléfono, lo veía más grande de lo normal, sobresalía el número 3. Y ahí empecé a tener esa reflexión de que algo estaba sucediendo en mi vida, algo estaba pasando. Le preguntaba porque todos mis amigos de alrededor mío eran miembros de la iglesia. Sus comentarios de ellos me decían que había algo que yo estaba haciendo mal. Tal vez estaba mintiendo con el pago de mis diezmos, tal vez estaba mintiendo con el pago de las ofrendas de ayuno, tal vez estaba engañando a mi esposa y que por eso tenía una vida así mal, que me estaba yendo muy mal. Por más que lo reflexionaba, yo decía, no estoy haciendo nada mal. Al contrario, o sea, doy de más tiempo en la iglesia para aparentemente ayudar a más personas, pero en lugar de ver la luz, pues veo oscuridad. O sea, no me siento a gusto, no me siento feliz. Y tomé la decisión de ir a terapia. Yo lo que pensé es, yo necesito a alguien que esté fuera de la iglesia y que me dé su opinión. ¿Por qué? Porque todos los miembros de la iglesia me dicen exactamente lo mismo, que hay algo que yo estoy haciendo mal. Al asistir a esta terapia, la terapia que yo tomé es regresiva reconstructiva. Y ahí fueron varias sesiones de desprogramación religiosa que tenía fanatismo y tenía una distorsión de la realidad a raíz pues de las enseñanzas religiosas. Con el paso del tiempo, yo le di valor a la numerología. Empecé a investigar por internet. No conozco apenas ahorita contigo acerca de la numerología, alguien cercano que conociera acerca de esto. Y investigué por internet y el número 3, recuerdo que decía que Dios trataba de comunicarse conmigo. Y me sorprendió muchísimo,
Y yo dije, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo va a ser? Con el paso del tiempo, pues me di cuenta que es a través, como tú lo mencionaste, de la reflexión, de la introspección, a través de la duda, a través de, pues obviamente de dudar de todo, de encontrarle un sentido a la vida. Y ahorita que tú estabas hablando, recordé todo esto. Lo recordé muy bien. Y la otra pregunta que me gustaría que nos pudieras ahí apoyar, ¿qué es la noche oscura del alma? Sí, mira, antes de que te conteste esa, te voy a también comentar otra cosa de la numerología. Es que a medida que nosotros vamos despertando, que es este pequeño cuestionamiento, o sea, donde empieza el despertar. Y también tiene mucho que ver con tu carta astrológica. Ahí te puede dar detalle, te puede dar guía también cuándo es que empieza este despertar, dependiendo la carta de cada quien. Uh-huh. En el despertar empiezan a llegar las sincronicidades numéricas, los números repetidos. Ajá, entonces es información que está queriendo llamar tu atención para que no sueltes el que ya te estás dando cuenta de una realidad que antes no veías. Y entonces te está diciendo, hey, veme, ¿no? Yo también por eso me metí y escogí la numerología a estudiar, porque a mí me llegaban sincronicidades impresionantes. Ajá, impresionantes de muchos números repetidos. De hecho, también yo doy un taller que es el lenguaje de las sincronicidades numéricas, porque gracias a ellas yo empecé a también tener una guianza de hacia dónde dirigirme. Uh-huh. Gracias a ella también yo pude establecer el contacto consciente, gracias a la numerología. Yo ya establecí todo un lenguaje que tuve que poco a poco ir construyendo a través de los años, para ya que las decisiones que yo tome, digamos, ya están guiadas, o sea, ya es una certeza el que se me está mandando esta señal o esta dirección, y entonces yo ya la tomo y sé que voy por la línea correcta, ya no hay duda. Uh-huh. Entonces empieza a llegar también esta información a través de los números, y cada vez se convierte en un lenguaje más completo. Uh-huh. Es como otro idioma, tal cual. Entonces, bueno, eso es a medida de que uno va avanzando, sí te empiezan a llamar los números. Uh-huh. Y este tema de la noche oscura del alma, fíjate que en mi caso, pues han sido varias. O sea, no es de que yo no creo que nada más sea una, sino pues es este momento pues donde te das cuenta que para avanzar, pues una parte de ti se tiene que destruir. Uh-huh. Y tiene que ver también con empezar a domar a tu ego. ¿Por qué no? ¿Por qué para avanzar tengo que destruir esto que ya había construido, ¿no? Y entonces es esa pequeña destrucción interna que si no la suelto, y me va a doler porque es parte, porque yo soy esa persona, yo soy, eso que se está destruyendo es parte de mí, pero si quiero seguir adelante, pues voy a tener que soltar eso. Dolor, orgullo, pena, carencia, creencias, son programaciones de la misma Matrix. Son programaciones que nos impiden avanzar. Tengo que soltarla. Y pues duele. Pero para seguir avanzando, hay que soltar eso que ya no me sirve. Entonces, para mi gusto, son muchas. Y a medida que vamos avanzando, pues cada vez va doliendo menos hasta que llega un punto donde empieza también a haber, digamos, esta reflexión, pues de que no pasa nada si tengo que soltar esto para seguir avanzando. Ya vi que al contrario, me empiezan a llegar las bendiciones, ¿no? Antes lo que para mí era una tragedia, y al día de hoy empiezo a ver la luz, ¿no? Al final del túnel que antes no lograba ver. Empiezo a ver la luz y digo, ok, entonces empiezan a llegar las bendiciones, porque sí estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Y son momentos, pues, oscuros y demás, pero es el poder también hacer conciencia sobre nuestra oscuridad. Y no pelearnos con ella, sino aprender a lidiar con ella y abrazarla y
e integrarla. Muy bien, muchas gracias, amiga. Por ahí haces mención de una palabra de la Matrix. Por ahí en Hollywood nos ha mandado por ahí ya varias películas, ¿no? Incluso la saga, pues así se llama, la saga de Matrix, en donde se ven imágenes que nos tienen conectados a un conmutador, en donde vivimos una realidad virtual, y que ellos absorben nuestra energía. Por ahí también en otras enseñanzas se habla acerca de la Matrix, no de que estamos conectados en un sistema, sino de que es un sistema de control. O sea, un sistema me refiero a una computadora, ¿no? O sea, que eso es fantasía, eso es por Hollywood, sino que realmente la Matrix es el sistema de control. Poder político, poder económico, poder religioso y poder militar y poder en la comunicación. La pregunta sería, amiga, ¿qué es la Matrix en realidad? ¿Qué es la Matrix para ti? Cuando haces mención de la Matrix, ¿qué es? ¿Qué es la Matrix? Para mí la Matrix es una cárcel mental y emocional. Es un sistema de control liderado por un poder bastante alto que no dimensionamos como raza humana. O sea, sí está también ahí metidas otras razas que la manejan, porque esta cárcel no es física, es mental, o sea, es de otra dimensión. Es mental y emocional, o sea, es invisible. Entonces, controlan a través de, bien dijiste, la política, la religión, la economía, la ciencia, y bueno, esos son los 4 grandes poderes, los 4 grandes paradigmas, y pues entre estos, también como bien dijiste, ¿cuáles son las herramientas? Pues los medios de comunicación masivos, la tecnología, entre otras cuantas. Entonces, el despertar es cuando ya empezamos a ver que lo que nos dicen, como nos programan mentalmente, pues no tiene tanta lógica. O sea, ya nos empezamos a dar cuenta de que no hay lógica en estas programaciones que nos mandan. Y entonces el poder salirte de la Matrix es literalmente desprogramarte y empezar a construir tu propia realidad, a tus propias creencias, ya no las impuestas por el sistema de control. Pero es complejo porque ni siquiera entendemos a la mente como raza. No sé, yo que estudio psicología, o sea, a mí se me enseña en la escuela que la mente, pues en realidad no está en el cerebro. Nadie sabe dónde está. Porque es otra dimensión. Solo comprendemos la dimensión física. Entonces, he ahí donde caen los pensamientos, y la realidad de los pensamientos pues es muy fuerte, es muy potente, y también como raza humana nuestros pensamientos son muy poderosos y no nos estamos dando cuenta que cada uno de nuestros pensamientos está creando una realidad y nosotros somos los que estamos creando esta Matrix impuesta, sí es cierto, por un sistema, pero pues nosotros somos los responsables. Porque no nos cuestionamos. Y porque, bueno, y también hay personas que ya se empiezan a dar cuenta y dicen, bueno, pero pues así es, ¿no? Y entonces, pues no tomamos la responsabilidad que requiere para salirnos de ahí. Entonces, esto también es un tema individual que uno se tiene que salir de ahí, de la Matrix, y se empieza a hacer también, pues, un grupo de personas pues que ya empiezan a vibrar en otras frecuencias, ya no impuestas por el sistema de control. Pero bueno, es esta cárcel mental invisible que no nos estamos dando cuenta y se conecta con el plano emocional, porque también se utilizan las emociones para programarnos mentalmente. Y así se alimenta, pues yo no te diría que una computadora,
pero sí, así se alimenta todo un sistema. Muy bien, amiga, muy bien. Ahora, cuando nosotros empezamos a tener esta reflexión, empezamos a dudar incluso de nuestras creencias, de lo que nos han enseñado nuestros padres, lo que nos ha enseñado la religión, hay un impulso que sentimos en investigar. En esa investigación empezamos a leer otro tipo de documentos. Al menos en mi caso se atravesó el budismo, se atravesó el hinduismo. Por ahí en el hinduismo al inicio sentí algo de miedo y me fui por otra corriente que en este caso tiene que ver con los sumerios, con los Anunnaki. Y yo creo que en esta investigación siempre llegamos a ese punto, ¿no? En Sumeria, en esa historia que empezamos a leer, que está muy similar o es muy similar a lo que leemos en el Génesis de la Biblia, en donde estos dioses que bajaron del cielo crean al hombre, crean a los humanos. Y esta pregunta, amiga, va más enfocada en el tema ya extraterrestre. ¿Qué significa esta palabra de extraterrestre? ¿Qué es un ser extraterrestre? Sí, mira, te voy a compartir un poco, pues también cómo funciona este sistema de control en cuanto a la realidad extraterrestre. Hay una programación mental a través de los medios de comunicación masivos, entre ellos Hollywood. Entonces, Hollywood, entre pues, la radio y las noticias, son quienes educan a los humanos respecto a el tema extraterrestre, porque es un tema oculto. Ajá. Y así ha estado durante siglos. Es un tema oculto para la humanidad. Entonces, los medios de comunicación programan mentalmente, a través de la Matrix, programan mentalmente y emocionalmente a las personas para crearles una imagen o un concepto de lo que es un extraterrestre. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿qué nos ha dicho Hollywood? ¿Qué nos ha dicho las noticias y qué nos han dicho las series de radio y demás de que son los extraterrestres? Bueno, yo ahorita recordando, nunca me había puesto a pensar en eso, así como tú lo mencionas. En mi infancia yo recuerdo, por ejemplo, la película de E.T., pues te hacían ver una fisionomía, que en este caso pues es el personaje y que era bueno en realidad. Uh-huh. Y que la gente ya estaba investigando en esa época de los 80s este tema, ¿no? Luego por ahí salieron varias películas de Steven, creo que se llama Fuego en el Cielo, en donde había abducciones, creo que así se llama, había abducciones que se llevaban a las personas. Y pues yo recuerdo en esa época, estaba chico, era un niño, pues yo sí sentía temor de que se me apareciera un objeto de esos y me subiera a la nave. Por ahí apareció en la película del Día de la Independencia con Will Smith, en donde el humano aparentemente está preparado para combatir con estos personajes y existen entre buenos y malos. En resumen, eso es lo que el constructo que quiero pensar yo que quiere darnos a entender, ¿no? Este sistema de control o la Matrix, como tú lo llamas. Uh-huh. Entonces, justo nos han educado en que, pues si vienen, hay que tener cuidado. Porque, o sea, el 80% de las películas es, cuando vienen, hay que tener cuidado, a los militares bien armados, a una guerra contra los humanos, ¿no? Entonces, nos han condicionado, esto es condicionamiento a través de la psicología, nos han condicionado de que así se vería una invasión extraterrestre o una llegada extraterrestre, ¿no? Y sí es cierto que hay otras narrativas como la de E.T., pero son las mínimas, ¿no? Que nos platican otra historia, ¿no? Que cuando lleguen, pues
se puede establecer un vínculo y demás, ¿no? Pero más allá de que lleguen estas entidades que sí pueden acceder a esta realidad, porque ellos están muchísimo más avanzados que nosotros, o sea, en cuanto a tecnología, en cuanto a conciencia, en cuanto a morfología y demás, estas entidades están muchísimo más avanzadas que el ser humano, porque el ser humano no está hasta arriba de la cadena alimenticia. Más allá de eso, ellos no habitan la tercera dimensión, que es donde nosotros estamos, si no los estaríamos viendo. Ajá. O sea, más allá de que vengan de otros planetas, en realidad vienen de otras dimensiones. Ajá. Y hay muchos que sí tienen la tecnología, digamos, o el conocimiento, más allá de la tecnología, el conocimiento para abrir el portal, que más allá del portal es alterar el espacio-tiempo para entrar en nuestra tercera dimensión. O sea, sí se pueden materializar. Ajá. Y sí es cierto que pues, ya hay muchas historias de contacto, ¿no? Y pues es que me vinieron a visitar y es que en la nave y demás. Y bueno, la casuística extraterrestre es, o sea, no hay ni una historia similar o igual. Sí similares, pero no iguales. Entonces, te digo, cada quien tiene como su propio encuentro. Es diferente porque, te digo, tiene que ver el tema de la idiosincrasia de la persona. También tiene que ver su psicología. Cómo va a entender este fenómeno. Ajá. Entonces, yo, ¿qué te diría que son los extraterrestres? O sea, fuera del concepto o el constructo que nos ha enseñado el sistema, en realidad son inteligencias que habitan otras dimensiones y que dependiendo la frecuencia vibratoria en la que el humano esté, es que se van a poder materializar para su realidad, o sea, para la realidad individual. Y no la fuerza de la materialización tiene que ver con el estado físico. También se pueden materializar a través de nuestros sentidos sutiles. Nuestros sentidos sutiles tienen que ver con la clarividencia, clariaudiencia, clariconocimiento, clariolfato, telepatía. O sea, hay muchas habilidades extrasensoriales que, como estas otras entidades están en otras dimensiones, se tienen que enlazar, digamos, frecuencialmente a estos estados psíquicos que el ser humano, todos tenemos habilidades psíquicas. A medida que más las vayamos desarrollando, vamos a poder tener una percepción más amplia. Y estas otras entidades es que se van a poder comunicar a través de estos sentidos sutiles. Ajá. Entonces, yo no te diría que tal cual es el extraterrestre de Hollywood, sino es otra inteligencia que habita otra realidad y que a veces puede establecer el contacto con el humano dependiendo y la preparación y el desarrollo de habilidades extrasensoriales de la persona a la que están contactando. Bueno, regresando con el tema de los Anunnaki, obviamente en mi vida, o sea, en la enseñanza que me dieron mis papás, a mi papá le gustaba más o menos ese tipo de temas, pero no lo relacionaba mucho con lo que nos enseñaban en la iglesia. En la iglesia empezó a ser, bueno, son temas tabú, ¿no? No se puede tocar ese tipo de temas del tema extraterrestre. Pero cuando empiezas la investigación, empiezas a observar ciertas cosas que están pasando en el Génesis y esa relación que tiene con las epopeyas, ¿no? De Gilgamesh y todos esos manuscritos o registros sumerios, la creación del Adán. Y entonces viene esa reflexión de entonces Dios o el Dios que aparece en el Génesis que crea a Adán y a Eva, entonces en realidad eran seres extraterrenos. Tal vez ellos en realidad eran científicos, genetistas que hicieron manipulaciones al
al humano antiguo y aceleraron su proceso de desarrollo hasta convertirlo en el humano que ahora tenemos. Y empezamos, pueden pasar dos cosas, ¿no? Empezamos a temer. A mí me dio miedo cuando empecé a investigar eso. Me dio miedo, lo dejé por un lado y me fui guiando más por el budismo, a sanar mi tiempo presente, aceptar mi tiempo presente y empezar a tener un cambio en mí mismo, en mi vida, a alejarme de personas que tal vez no me estaban ayudando y a buscar otro tipo de gente que hubiera pasado por esa misma situación, pero tarde o temprano regresas nuevamente a ese tema y lo pasas, ¿no? Bueno, lo empiezas a digerir de que hay cosas que están pasando en el Antiguo Testamento que tal vez en realidad no sea Dios realmente, sino que más bien sea un contacto extraterrestre lo que está pasando, de un personaje que sometió a la humanidad en esos ayeres. Y después entendemos que en realidad lo que estamos leyendo en la Biblia es la historia, pues, de los hebreos. En realidad no se generaliza como toda la historia de la humanidad, sino pues es la historia de ellos que tuvieron un contacto con un ser extraterreno, tal vez de connotación negativa y muy probablemente de connotación negativa por su bipolaridad que maneja, asesinando niños, apartando a las vírgenes, quedándose con las riquezas de otros pueblos. Entonces empiezas a observar y empiezas a digerirlo, ¿no? Y aceptar que tal vez lo que estamos viendo es un contacto extraterrestre, como te mencionaba, pero de connotación negativa. Ahora, yo vi uno de tus videos en TikTok, por ahí voy a pasar unas imágenes cuando lo esté editando. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, estamos aquí en Tula de Allende, en Hidalgo, y Arturo de Arqueología Extraterrestre nos invitó para hacer una exploración. Ellos llevan aquí más o menos como 15 días haciendo excavación. Ellos, digamos que a través de radiestesia y también intuición, porque canalizan de cierta forma para sacar información de dónde hay que excavar sitios estratégicos, y hacen este tipo de excavaciones donde encuentran, lo han encontrado en los últimos 15 días, es a lo que se han dedicado, y pues nos invitaron para grabar y documentar todo esto. Quiero que vean más o menos todos los símbolos, cómo está tallado. Esto todavía evidentemente no le hacen un estudio, nada, porque apenas los descubrieron y apenas lo van a, ahora sí que documentar y demás. Pero él nos comenta que respecto a su experiencia, que ya tiene décadas haciendo esto pudiera tener más o menos unos 5,000 años de antigüedad, y pues que prácticamente aquí lo que hacían era resguardar todas las piezas, enterrarlas, y pues para que viniera la siguiente generación prácticamente a encontrar todos estos vestigios. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo qué es lo que encontramos. Ma, ¿qué nos puedes decir? Yo me traje a mi mamá para que no me dijera que estaba mintiendo. ¿Qué nos puedes decir de esto? Es impresionante, me vuela los sesos ver tanta maravilla, ver la fusión, o sea que hay cosas de culturas tan lejanas como Egipto, Sumeria, seres extraterrestres grabados con sus cerebros, alados, tipo insectoides. O sea, hay una variedad de está un que se llama Sobek, uno de la cultura egipcia con su bolsita que cargan los egipcios. Hay escarabajos de la cultura egipcia, aquí la cruz de Ankh. En Tula. En Tula, Hidalgo, México. Entonces, al otro lado del mundo, totalmente al otro lado del mundo. Entonces, bueno, ahora nos vamos a meter a huecos y recovecos, porque para eso también vine yo, porque estoy chiquita. Pero, y pues ahora sí que el chiste es aquí excavar y ver todo lo que está. O sea, es que quiero también que dimensionemos. O sea, ¿cuánto dinero te costaría hacer esto, venirlo a enterrar
para que todavía gastes más dinero en venirlo a sacar. Y pues Arturo no es como que saque dinero de todo esto, entonces nada más para que ustedes dimensionen dónde estamos, amigos. Entonces, sí, querido Arturo. Hola, pues estamos aquí justamente en lugar sagrado de Tula Hidalgo, donde todos estos artefactos se han estado encontrando. Son evidencia muy similar a la sumeria y a la egipcia. Tú lo puedes constatar, hoy mismo tuviste la fortuna de tener en tus manos una pieza que encontramos con posiblemente una adoración a Ra, del antiguo Egipto, y pues estamos aquí aproximadamente a 4 metros de profundidad, que fue donde la encontramos. Es un trabajo muy, muy difícil y con mucha precaución. Como puedes ver, todas las paredes prácticamente es un relleno intencionado, pero bien acomodado, bien estructurado. Si observas. Es un trabajo peligroso, trabajo de mucho tiempo, de meses, Sí, de días estar aquí, de personas también que están apoyando a esto. Claro que sí, pues es trabajo de paciencia, pero la misma tierra te lo recompensa. Ya acá, ya el terreno ya es homogéneo, ya esto ya no hay. Ajá, parejo, ¿no? Todo esto aquí. Aquí a partir de los 5. 4 ya se pierden todas esas anomalías. Pero aquí hay los cambios de contraste. Aquí hay un objeto, mira, esta es la otra que sacaron de aquí. Si ves la como pérgola, aquí, sí. Mira, esta manchita. Es que hay que saberlo interpretar, ¿va? Sí, hay que saber interpretar. Para que lo enseñe. Está raro. Ese es en la pantalla de grises. El PR03, que es el recorrido que hizo. Porque ves que van haciendo por líneas, se van poniendo línea 3, 4. Voy a enseñar otra. Que lo está grabando. Perdón. No, adelante, aquí aprendiendo. Vaya a salir otra cosa, ¿no? Aquí cachando a ver qué trae Arturo en el celular. Este aquí es el metro, casi el metro, y aquí está la mancha, mira. Pero ese fue del de los de las líneas. Este es esa pieza. ¿Pero fue con el geo o fue con las otras que traían? Con el georradar, con el otro de hace 2 años. Ah, ya. ¿Ya viste? O sea, esta es la que viene aquí. Y todas los otros puntitos son las otras piezas que estaban más para acá. O sea, los puntos rojos son los objetos que las pérgolas. Grábale de ahí. Esa. Looks like I think it's Thoth. It's a bird head, an eagle. Greg, come grab this. I can get it up if you want me to. No, just let Greg. Just be careful, right? It's raw. I told you. It's raw. Brilliant piece. Este ser que no, definitivamente no es humano, pero aquí lo más interesante es toda la simbología que empieza a salir, porque aquí está el triángulo con el ojo de la providencia, el ojo que todo lo ve, pero mira, acá también Ra tiene el ojo y está compartiendo, entonces aquí esto significa
literalmente la expansión de la conciencia y cómo nosotros a través del conocimiento y el saberlo aplicar podemos recordar nuestras raíces, nuestros orígenes. En donde vas a Tula, te hablan por teléfono para que puedas ver ahí unas excavaciones, y me sorprendió, me llamó mucho la atención que las figuras que aparecen ahí en el video, y estamos hablando de Tula Hidalgo en México, las figuras que se alcanzan a visualizar ahí son muy similares a las sumerias. Por ahí también participa tu mamá y ella es la que hace esta observación, ¿no? Dice, qué interesante que estas figuras que estamos viendo aquí tengan similitud con las egipcias, tengan similitud con las sumerias, y me llamó muchísimo la atención y me animé pues a mandarte el mensaje, invitarte a mi canal. Y la pregunta del millón, amiga, por la que estás aquí es, ¿qué relación tendrían estas culturas ancestrales de las Américas aquí en México con las sumerias y con las egipcias? Pues una gran pregunta, ¿no? Que todos nos hacemos. Y pues dentro de esto, en realidad hay pues muchas hipótesis. Yo te pudiera compartir la mía personal, pero pues de aquí a que sepamos cuál es la verdad. Yo estudio mucho el tema de abducciones. Es de lo que más leo en cuanto al tema de contacto extraterrestre. Y sí es cierto de que estas otras entidades que se manejan en otras dimensiones hacen modificación genética. Eso está muy documentado. Hacen modificación genética y nos van modificando. Esto tiene mucho que ver también con la epigenética, pero todavía eso es un tema más profundo. Entonces, a mí no me sorprendería que pues nuestros creadores son extraterrestres, o bueno, el concepto que nosotros manejamos como extraterrestres, que no están en el planeta Tierra, no son terrestres, están fuera de la tercera dimensión del plano físico, y que, insisto, ellos pues tienen muchísimo más conocimiento, tecnología, y pueden alterarnos. Entonces a mí no me sorprendería que pues todas estas culturas de cierta forma estén conectadas pues por los creadores, que son genetistas, son razas, así como nosotros, los humanos, hacemos modificación genética con los animales y los animales no se dan cuenta, ¿no? Digo, lo que nos diferencia de los animales es que nosotros se supone que tenemos un raciocinio y nos cuestionamos, ¿no? Se supone. Y entonces buscamos respuestas. Entonces, haciendo esta analogía de que el ser humano modifica a otras razas, pues ¿por qué no otras razas nos modificarían a nosotros o nos crearían o pondrían ciertas habilidades en el humano para o beneficio de ellos o para hacer una especie de experimentación, ¿no? Ha de haber muchas agendas. Yo tengo entendido que hay muchas agendas. Está la agenda tanto positiva, ¿no? O sea, que el humano evolucione, porque todo tiene una polaridad. Está la agenda positiva, que el humano evolucione, que tenga una conciencia más expandida, que pueda tener una mejor relación con la naturaleza, ¿no? O sea, que siga su evolución. También está la agenda donde el humano no nos conviene que evolucione, entonces déjalo sometido, porque sometido nos funciona. Y bueno, otras, pero en realidad esas son las principales de la polaridad, ¿no? De o evolucionas
o te estancas o involucionas, ¿no? O puede haber una tercera que es la neutra, ¿no? Que se queda así. Tú dimensionas la cantidad de inteligencias no humanas que existen en el universo. O sea, si es infinito, ha de haber miles de millones. ¿Cuántas han intervenido en nosotros? Puta. Yo diría que miles de millones. ¿Ah? Pero bueno, regresando al tema de la escultura sumeria, bueno, con características sumerias que encontramos en Tula, yo te voy a nada más comentar que yo, como estoy muy metida en el tema de la investigación extraterrestre y en la expansión de conciencia, entonces a mí me invitan a ciertos eventos, exploraciones y demás, yo voy a investigar, ¿no? Y en este caso es una persona que está en Estados Unidos y que hace investigaciones pues en todas partes del mundo. Y entonces tuvo que venir aquí a Hidalgo, Tula, en México, para hacer esta excavación. Cuando tú te vas metiendo más en estos temas del contacto extraterrestre, te digo, todo tiene que ver también con las habilidades psíquicas que estás desarrollando, las habilidades extrasensoriales, que es como ya empieza también tu comunicación con ellos. Uh-huh. Entonces, a él le dan ciertas indicaciones de dónde hay que ir a hacer excavación para sacar piezas. Evidentemente él tiene que llevar unas máquinas, ¿no? Porque no le dicen así como de... No le dicen, no es tan exacto, o sea, él lleva las máquinas, hace un mapeo y entonces sabe más o menos por dónde. Y también como ya tiene mucha experiencia en esto, pues entonces cada vez tiene más desarrollada esa sensibilidad. Y en este caso, pues me invitó a mí y me dijo, oye, Sandra, pues deberías de... bueno, más bien yo le dije que cuando viniera a México me invitaran, entonces, oye, tengo la de Tula, 20, no sé qué. Entonces ya me llevé a mi mamá para que pues viera, porque ella también le gusta mucho este tema y ella es mucho más culta en el tema de historia que yo. Entonces, ya, fuimos a la exploración, vimos todas las piezas que habían sacado, llevaban como 20 días, vimos todas las piezas que habían sacado, impresionantes, mi mamá estaba en shock. Y justamente pues el video que tú viste fue la grabación ahí de como una especie de puerta, como si entraras a un portal, literal. Y había mucha más excavación abajo, o sea, esta exploración, digamos que continuó. Pero bueno, el caso es que ahí fue lo que tú viste, que estaban todas estas figuras sumerias y demás. Esa pieza pesaba más o menos unos 300 kilos. Está hecha en un material como tipo cantera, muy raro. Ajá. Se supone que esta figura tendría más de acuerdo al contexto, 5,000 años. Uh-huh. ¿Qué hace en México? En Tula, esta exploración fue cancelada porque se enteró la Matrix, voy a decirlo así, se enteró la Matrix y la fueron a censurar. Entonces, pues yo lo que me pregunto y lo que me cuestiono es ¿por qué no nos lo están diciendo? ¿No? O sea, en lo que terminó fue entiérralo y que nadie se entere. Y como esa historia en Tula hay muchas, hay muchas, de que la gente está excavando, encuentran piezas y no, tápenlo, aquí no pasó nada. ¿Y dónde están nuestros arqueólogos? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está la información para los humanos, para los mexicanos? ¿Por qué no lo dicen? Porque eso rompería con la creencia, con la programación que te mantiene sometido. Uh-huh. Quieras o no, estas otras entidades que intervinieron
No podemos decir, ay, son malos, son buenos. No lo sabemos. Pero si se está dando la oportunidad de que, porque ellos también ayudan a los investigadores a canalizar información para ir por las piezas. O sea, parte de la misión de este investigador que le están dando, le están diciendo, ve a esta exploración, hay piezas que sacar y exponlas. O sea, también ellos quieren que nosotros sepamos. Uh-huh. Y esa es su labor. Mi misión es exponer que esto existe. Si lo quieren creer, adelante. Si no lo quieren creer, pues no lo creen, ¿no? Pero bueno, esto existe. Entonces, ellos también quieren que nos demos cuenta. Y está la contraparte, ¿no? No, censura todo. Que nadie lo sepa. Y pues de eso también se trata el juego. ¿Quién va a despertar y quién no va a despertar? ¿Quién se va a hacer responsable y quién no se va a hacer responsable? Y ya, eso depende de cada quien. Wow, interesante, amiga. Sí, por ahí, como dices tú, pues yo tengo mi teoría, ¿no? En donde pienso que este experimento, que si realmente fue un experimento, así como lo cuentan las tablillas sumerias, no nada más lo hicieron en Sumeria, o sea, lo hicieron en varias partes del mundo. Sembraron la semilla humana, o Adán, o el Adam, o el Adapa, creo que así es como se menciona en Sumeria, y no solamente se quedó en Sumeria o en ese Edén, sino que había varios laboratorios en varias partes del mundo, y se hizo la prueba, ¿no? Se hizo la prueba quién más seguía obedeciendo, y tal vez, ¿no? Tal vez por eso en Tula haya este portal, como tú dices. La verdad no vi bien, nada más vi ahí las piezas de una gente alada. Por ahí voy a poner unas imágenes del video, pero me llamaron mucho la atención. Hay otro tema también importante, amiga, que es el caso de Jesús de Nazaret. También por ahí existen varios documentos en donde hablan acerca de este personaje. Unos lo consideran como un mensajero de la luz, un simple mensajero que vino a compartir un mensaje para esa desprogramación. Otros lo consideran un Dios encarnado. Otros lo consideran un semidios. ¿Quién es Jesús para ti, amiga? ¿Qué piensas? O en esta investigación que tú has hecho, para ti, ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es este personaje? Sí, mira, yo viéndolo desde la numerología, hay ciertos números. Esto es como una escuela. Ajá. O sea, las conciencias vienen al planeta Tierra a aprender y a tomar sus exámenes y demás para evolucionar la conciencia. Ajá. Pero hay conciencias más avanzadas, ¿no? Y no es que sean mejores o peores, simplemente pues han evolucionado más que otras, porque todo depende de las decisiones que estás tomando en el día a día. Uh-huh. Y esas conciencias que han logrado salir de la Matrix, pues empiezan a meterse en otros planetas. Pero también hay conciencias que justamente que han salido de la Matrix y que dicen, oye, pues yo para evolucionar y volverme todavía una conciencia más evolucionada, pues quiero ir a este planeta donde puedo compartir pues, las enseñanzas para que haya más evolución. Ah, claro. Se le abre el pase para entrar al planeta Tierra, una conciencia muy evolucionada, que entiende muy bien cómo funciona todo. Pero ¿cómo le explicas a los niños? Matemáticas avanzadas. Tienes que empezar con los números y después las sumas y después las restas. Uh-huh. Y pues va a haber unos niños que van a decir, no, pues sí, a mí sí me sirve aprender sumar y restar y demás, ¿no? Y entonces ahí está Jesús explicando y dando sus enseñanzas, sus metáforas y que aprendan estas almas que están en proceso de evolución, cómo salir de la Matrix, cómo se maneja la energía, qué es la conciencia,
¿no? Evidentemente está monitoreado. Bueno, esa es mi hipótesis, que Jesús estaba totalmente monitoreado y lo podemos saber desde que la estrella lo guió. Pues para mi gusto eso no era una estrella que se movía, sino era un ovni que ya le estaba dando seguimiento desde que nacía, porque pues, ellos saben cuáles son las conciencias que vienen a despertar a personas, las conciencias más elevadas, digamos, y las protege. O sea, sí tienen una protección. Ajá. Porque pues también está el lado oscuro. Ya no, a mí no me vengas a alborotar a las conciencias a las que estoy aquí domando y sometiendo, ¿no? Entonces es como parte del juego. Entonces, bueno, ya Jesús hace su misión, comparte el conocimiento, nos enseña muchas cosas, pero como Jesús, pues ha habido otros grandes avatares. Ajá, son conciencias muy elevadas. Repito, que tienen una frecuencia vibratoria también numérica, ya de maestrías. Uh-huh. Y pues han hecho el trabajo, porque tú por más que tengas una maestría, puede que no hagas el trabajo. Y de nada te sirve tener tu maestría en tu fecha de nacimiento. Ajá. O sea, la maestría, pues, es personal y también se comparte a los demás, pero pues si no, ni siquiera sabes cuál es tu fecha de nacimiento y qué quiere decir, pues está cañón, ¿no? Entonces, bueno, estas maestrías, estos grandes maestros, pues nos han venido a traer conocimiento para nuestra evolución. Y esa es su misión, ¿no? Como él, te digo, ha habido muchos y yo me atrevería a decir que también Platón, Pitágoras, Tesla, o sea, todos los que nos han traído conocimiento que se sale del entendimiento humano o de la lógica humana, pues son estas conciencias más avanzadas que deciden encarnar en el planeta Tierra para ellos también evolucionan. Ellos también evolucionan y dejan pues su legado en este planeta. Jacobo Greenberg, o sea, hay muchos, ¿no? Y pues gracias a ellos nosotros también vamos haciéndonos de más conocimiento y de poderlo pues aplicar, ¿no? Algunos, yo pues claro que me he leído los libros de Jacobo Greenberg y pues digo, claro, pues de aquí este hombre me trae conocimiento, pues yo lo exploto, ¿no? Entonces para mí Jesús es como cualquier otra persona, sin embargo traía una conciencia bastante elevada y que nos vino a enseñar. Muy bien, amiga, muchas gracias. Por ahí ya para ir cerrando, hay una pregunta muy, muy importante que tal vez la comunidad ya se ha de estar preguntando mientras está viendo el video, es si tú crees en Dios, amiga. Y para ti, ¿quién es Dios? Bueno, para mí Dios en realidad sería primero la conexión contigo mismo, o sea, es una conexión interna con tu Dios interno. Y una vez que te sabes Dios, también sería la conexión con el de enfrente, porque el de enfrente pues también tiene a Dios dentro de él. Ajá, en cada uno de nosotros habita Dios. A medida que vamos recordando a nuestro Dios interno, en algunos lugares se le llama ser superior o yo superior o la conexión con la fuente, ¿no? Y hay muchas formas en las que lo podemos decir, pues también vas sabiendo y te vas dando cuenta y vas tomando conciencia pues de que el de enfrente también tiene a su Dios interno, su conexión con la fuente, a su ser superior, y pues ves que todos somos espejo, ¿no? Entonces para mí Dios sería la conexión con el todo. Es la conexión con el todo, no nada más con las personas, sino también con los animales, que también habita Dios dentro de ellos, con la naturaleza, en las plantas también habita Dios, con las cosas materiales, aunque nosotros creamos que están inanimadas, pues en realidad aquí hay energía en movimiento. Aquí hay energía en movimiento, entonces las cosas inanimadas también son Dios, por eso hay que cuidarlas, ¿no? Luego nuestra inconsciencia le estamos ahí pegando a la máquina, le estamos pegando, no estamos cuidando las cosas. Ahí también habita Dios, porque todo es Dios. Entonces, para mí, Dios sería absolutamente todo lo que existe. Y también estas otras entidades
que se aprovechan del ser humano, pues ahí también habita Dios, ¿no? Entonces es hacer las paces con eso también, hacer las paces con ellos que también pues son un reflejo de nosotros. Y bueno, la flor de la vida, pues justamente la que tengo aquí atrásito de mí, pues es la conexión del todo. Es la conexión del todo. Muy bien, amiga, muchas gracias. Y ya para cerrar o para finalizar, hay muchas personas que tal vez les llamó la atención el título del video, entraron, estuvieron escuchando información que tal vez no pasaba por su cabeza o no creen en este tipo de información, pero hoy se están dando la oportunidad de cuestionarse. Son personas que tal vez empiezan a dudar, ¿no?, de sus creencias religiosas. Hay otras personas que tal vez han perdido un familiar, han perdido a su esposa, han perdido a un papá, a una mamá, a un hijo, y piensan que la vida pues no tiene sentido y necesitan a lo mejor algunas palabras de aliento. ¿Qué palabras les darías tú a estas personas que pues están pasando por una situación así difícil? ¿Cuál sería tu consejo? ¿Cuáles serían tus palabras de aliento para aquellas personas que están pasando por esta situación? Pues fíjate que yo tuve también la experiencia de que mi papá falleciera. Y yo pues en ese entonces no sabía cómo funcionaba la realidad como la entiendo al día de hoy, ¿verdad? Entonces, eso a mí me ayudó, el que mi papá trascendiera para también pues explorar, ¿no? ¿Qué pasa después? Porque ni siquiera me lo cuestionaba. Y entonces fue que este tipo de lecturas, como la de Brian Weiss, que él es un psiquiatra, o la de Michael Newton, que él es un psicólogo, ellos exploran lo que sucede después de la muerte. O el inter, a la hora que nosotros trascendemos, regresamos a un plano espiritual, podemos llamarlo así, o energético. Hay algo que sucede en este inter y después volvemos a encarnar, ¿no? Ellos lo tienen bastante documentado, a través de regresiones. Es que dentro de su investigación de años, han podido hacer esta divulgación, ¿no? Justamente para compartirnos todo ese conocimiento que ignoramos. Entonces yo les diría a estas personas que tal vez se sienten vacíos o que no saben qué está pasando, si algún familiar se fue o simplemente en sus vidas no están saliendo las cosas como ellos quieren, que profundicemos en también encontrar respuestas de el plano espiritual, porque es de ahí de donde estamos desconectados. Y yo los invitaría a que fuera a través de este tipo de personas que hacen esas investigaciones y que tienen como misión pues compartir otro tipo de conocimiento más allá fuera de la religión o lo que se nos ha vendido como espiritualidad oficial. No, ahorita no se metan con chamanes, yo no me iría nada por allá, porque aparte yo no promuevo absolutamente ningún tipo de consumo de sustancia, nada, ni alcohol, ni estupefactos, ni nada, al contrario, entre más depuremos todo esto, vamos a tener también cada vez una conexión más profunda con nuestra espiritualidad. Y entonces estas personas que verdaderamente han dedicado su vida, como ya te comenté, estos dos autores, pues nos traen muchas respuestas en sus libros. Realmente hay muchas respuestas que nos van a dar paz, claridad y dirección para cuando nos sentimos tristes, desolados, sin sentido. Eso es lo que yo les recomendaría, y evidentemente también pedir ayuda profesional.
ayuda profesional para que no se sientan pues solos, ¿no? Sí, siempre hay personas que estamos aquí para dar también este apoyo pues, profesional que no involucra temas religiosos. Muy bien, amiga. Muchas gracias por haberme aceptado la invitación. Quiero invitar a toda la comunidad de Sabiduría Espiritual que puedan seguir sus canales. No sé si puedes repetir el nombre de tu canal, cómo te encontramos en YouTube. Por ahí les voy a poner unas imágenes también en TikTok, en Instagram. No sé si puedes compartir con nosotros tus redes. Sí, claro. Mira, me encuentran en todas partes como Sandra Saldívar 1111 con número 1111, 4 veces 1. Sandra Saldívar 1111 en TikTok, en Instagram, en YouTube. También así me encuentran, @Sandra Saldívar 1111, y el canal se llama El Poder de tu Conciencia con SC. Y rápidamente voy a dar aquí el comercial, que hacemos campamentos dirigidos a el contacto, sí digamos el contacto extraterrestre, pero todo inicia cuando conectas contigo mismo. A medida de que vamos expandiendo nuestra conciencia, vamos estableciendo un contacto y un vínculo. Entonces, nosotros en los campamentos, pues hacemos protocolos donde involucra elevar la frecuencia vibratoria a través de ciertas prácticas, como yoga, ciertos mantras, coherencia grupal, y son protocolos C5, que es el encuentro cercano del quinto tipo, que involucra que el encuentro sea pacífico, consciente y voluntario. Entonces, bueno, vamos a tener estos 2 eventos que ya hemos hecho con UFO Camping Ecuador, que es una empresa de un querido amigo investigador también, ufólogo, que viene de Ecuador a México para traernos, yo estoy asociada con él, para traernos esta experiencia que ya la hemos hecho el año pasado y verdaderamente fue súper bonita. Ahí también en mis redes encuentran toda la información, pero va a ser en marzo, el siguiente, 14 y 15, en la Peña de Bernal, y el 21, el fin del 21, esos son 3 días, me parece que 20, 21 y 22 va a ser en la Sierra Gorda. Tiene que ser en la naturaleza, donde la frecuencia y la energía es más alta. Muy bien, muchas gracias. Y pues como les comento, se los vuelvo a repetir, vayan, sigan ahí su canal de YouTube, en TikTok y sus redes sociales, y si están interesados, pues por ahí pueden contactarla. No sé si quieres compartir con nosotros un correo o todo aparece ahí en tus redes sociales. Sí, me pueden también mandar WhatsApp al 4461051810. Ahí atendemos también todas las solicitudes para ya sea el UFO Camping o cualquier duda que tengan. Muy bien, muchas gracias, amiga. Y pues nos despedimos. Si esta es la primera vez que visitan mi canal, les invito a que se puedan suscribir, que activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de cuando yo suba un nuevo video. También quiero invitarte a que puedas dejarme tus comentarios, que me digas qué piensas acerca de lo que expusimos o lo que nuestra amiga Sandra habló acerca del despertar espiritual, del contacto extraterrestre. Déjame ahí tus comentarios, y si conoces a personas que están interesadas en este tipo de temas, comparte este video. Y de nuestra parte, chicos, pues sería todo. Nos despedimos y hasta la próxima. Nos vemos. Bye.